Te doy un par de ideas para crear con cartón, el que tú prefieras, el que tengas por casa. 2 adornos para Navidad, para colgar en tu árbol o para regalar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy trabajamos con cartón. En mi caso con un cartón contracolado de 2 milímetros que compré hace tiempo y que lo tengo por casa medio abandonado. Con él voy a fabricar un par de campanas navideñas, sencillitas, con poquitas cosas. Marco en mi cartón el molde 2 veces y con un cúter o bisturí y paciencia, mucha paciencia. Recorto mi par de campanas. Si como yo no estás muy puesta en esto del cartonaje, siempre es aconsejable volver a pasar varias veces por el mismo sitio para un mejor acabado. Si no tienes o no encuentras este tipo de cartón, puedes trabajar con el que tú tengas, uniendo varios para que quede un adorno más resistente. Recortadas mis campanitas, les paso una lija para preparar bien mi base de trabajo y con mucho trabajito también les abro un agujerito centradito en la parte superior para poder colgarlas. Preparo mis bases de cartón con un par de manos de pintura a la tiza blanca o de gesso, dejando secar muy bien entre capa y capa y ya las tengo listas para empezar a trabajar. Para la primera idea, un papel preciosísimo de esta bonita colección de mini papeles de arroz de nuestros amigos de ITD Collection. Estos pajaritos guapos sobre fondo azul. Pongo medio para decoupage bien extendido en mi primera campanita de cartón y acoplo esta bonita imagen de invierno. Todo lo que me sobra del papel lo voy a ir rasgando con una lima de uñas o puedes hacerlo también con la lija si prefieres. Con un buril o un objeto de punta abro el boquetito de mi campana, que me ha quedado tapado por el bonito papel. Y le aplico ahora una capa, esta vez más generosa, del medium para decoupage, desde el centro de la imagen hacia afuera, protegiendo así el diseño. La decoración de este primer adorno de cartón es súper sencilla. Nos vamos a divertir integrando elementos invernales en nuestro fondo. Empiezo por esta bonita plantilla de stencil de copitos varios. También la encontrarás en la web de nuestros amigos de ITD Collection. Voy a elegir un par de motivos y lo voy a llevar a mi diseño con un relieve muy especial, el de la pasta tipo nieve. Haremos un relieve a grumitos, queda muy chulo. Más nieve para seguir decorando nuestra primera campanita. Convertimos esas ramitas del diseño en ramitas nevadas. Le queda muy bonito. Con las témperas de brillantina o purpurina aporto esa luz especial a mi particular diseño navideño en 3D. Con el tono plata remarco esas ramitas e incluyo el brilli brilli en nuestros amigos pajaritos. Mira cómo le queda.
Decoramos ahora el marco con la clásica purpurina, que eso sí, ensucia mucho, pero nos da un resultado muy bonito. Vamos poniendo bien de cola y espolvoreando purpurina plateada hasta completar todo el contorno de la campana. Me encanta cómo le queda. ¿Qué te parece la idea de hoy? Fabricamos nuestros propios adornos con cartón y los decoramos con preciosos papeles y con los complementos que tengamos por casa. Si te gusta esta manualidad de Navidad y es la primera vez que me visitas, te invito a que me sigas, me acompañes y te suscribas al canal, como ya lo hace mi gente apañada. Jugamos ahora con el color blanco y el plateado, los tonos de esta idea, para incorporarle a la campanita una asita para poder colgarla y un pequeño moñito a juego. Nos queda un trabajo muy conjuntado. La parte de atrás la he pintado de un cálido azul bebé y para barnizar el trabajo, barniz de brillo, protegiendo así el brilli brilli de los pajaritos guapos. Y ya tenemos lista nuestra primera campanita. ¿Qué idea más sencilla para decorar o para regalar en Navidad? Vamos con la segunda idea. Para ella, esta belleza de papel soft, papel suave, de nuestros amigos de ITD Collection. Qué bonitas y entrañables son estas imágenes. Elijo a Santa bien acompañado de esta peque tan ilusionada. Los recorto y los pego centraditos en mi base, siguiendo nuestros pasos habituales para decoupage. Preciosa imagen vintage para esta segunda campana. Y le incluyo un motivo de este otro bonito papel navideño, papel de arroz tamaño A4. Voy a elegir esta guirnalda, a juego con la corona que lleva Santa. Con un pincel de agua recorto este bonito motivo navideño y lo rasgo con mis dedos, creando así la pelusilla molona, esas fibras que hacen que se integre muy bien el diseño en el fondo. De nuevo, extiendo medium para decoupage y coloco la imagen en la parte de abajo de mi campana. Me encanta cómo queda esta composición de Navidad y qué bien se trabaja con estos papeles. Con el bonito tono arena, pintura acrílica, pinto el resto de mi campana y también la parte trasera. Bajo el título del vídeo te dejo los enlaces a la web de ITD Collection, a los preciosos papeles con los que trabajamos en estas ideas y a esa bonita plantilla de stencil de copitos varios. No me resisto a inculcar esa luz del brilli brilli con las témperas de purpurina sobre estas hojas y bayas navideñas. ¡Qué bonito! Y cómo destacan con el rojo y verde.
Con esta pasta de nieve con grumitos, con la que trabajamos antes en los copitos y nevando las ramitas, enmarco a nuestros amigos, creando una estampa navideña de lo más especial. Y con un pincel finito repaso esas imperfecciones que nos deja la nieve. Y a divertirnos, a cubrir bien la mesa y todo lo que se pueda. Voy poniendo cola blanca y con purpurina brillantina o escarcha dorada decoro todo el borde de mi segunda campana. Mira qué bonito le queda. Voy a crear ahora un par de sencillas decoraciones con pasta de secado al aire, pasta DAS y unos moldes de estrellas que se suelen usar en repostería. Voy a crear unas cuantas de ellas, de aquella manera. Se trabaja fácil y rápido con estos moldes. Yo casi me hago un equipo sin darme cuenta. Espero a que la pasta seque. Les pongo por encima cola blanca y de nuevo esa brillantina que acaba por todas partes, además de por mis particulares decoraciones handmade. Finalmente tan solo 2 serán las elegidas para decorar la parte baja de mi conjuntada campana, pegándolas también con cola blanca. Vuelvo a venirme arriba, decorando esta campanita de cartón. Y con pintura blanca y un pintapuntos o un buril de manicura, le aporto otro tipo de nieve a mi diseño. En el papel decorado, solo algo así simbólico, que Santa con su barba poco sitio deja. Rescato ahora esa hojita peque que nos sobró de cuando recortamos ese bonito papel de arroz navideño. Crearé con ella un adornillo en cartulina blanca, un improvisado chipboard, medio un para de compás, recortar en silueta y añadir al diseño con silicona caliente. Me encanta cómo queda. Busco unas cintas y moñitos dorados para completar mi trabajo y coloco ambos en la parte superior de esta campanita navideña de cartón. Barniz de brillo como en el trabajo anterior y como seguro que me pasa con todos los trabajos navideños que iré haciendo, barnizo cuando ya tengo colocado todos los elementos. Vamos a ir poco a poco protegiendo el trabajo.
Y ya tenemos listas este par de campanitas de cartón para decorar y colgar en los pomos, en el árbol de Navidad, o puede ser también un detallito navideño para regalar. ¿Qué te parece cómo queda la manualidad? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial. Compártelo, que mucho me ayudarás. Y no te vayas sin suscribirte al canal y activa la campanita de las notificaciones, precisamente la campanita. Te espero en mis nuevas creaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao.